Vamos a hablar de las tendencias de hombre y mujer, lo hacemos con Coqui Rojo, buenas noches. Va a hablar de moda mujer con María José Martínez, de zapatería, con Javier Varela, moda hombre. Buenas noches. Y con Inés Peleteiro, periodista, colaboradora habitual de Las Noches de Ana. Buenas noches. Muy buenas noches. Inés, por fin, la tengo bien sentada, viéndosele de la cabeza a los pies. Como y debe de luciendo ser. modelos fuera mesa, que es la ilusión de ella. Pues sí, que siempre hemos dicho, esa mesa nos estorba muchísimo para expresarnos. Pues aquí estamos todos encantados, ¿verdad? Pues nada, exprésate con libertad. Inés Porque Peleteiro. además, hoy que vamos a hablar de zapatos y complementos, así se nos puede ver todo lo que llevamos, ideal. Bueno, pues llevamos ya mucho visto del programa, hemos visto moda en complementos, moda infantil, moda joven. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido o gustado hasta ahora? Vosotros tres, que sois del Corte Inglés, aunque no lo parezca por el atuendo, porque siempre lucen uniforme, y hoy las tenemos de color, ¿qué es lo que más os ha sorprendido viéndolo en pasarela, así como desde fuera? Los niños, ¿no? Estuvieron muy divertidos. Los niños. Los niños, sí. Los niños siempre nos quedamos con ellos. Toda la colección en sí, colección completa, equilibrada. ¿A vosotros os pasa como expertos que a veces estáis, bueno, viendo todos los días la ropa que tenéis aquí en la estantería, en las perchas, y cómo cambia, viéndola sobre la pasarela, en movimiento, cómo cambia al ponérsela en personas reales? ¿Sorprende un poco o ya uno tiene ese ojo profesional que dice, yo ya sé cómo queda esto? No, depende un poco de la gente y siempre cambia sobre cada cliente. A veces piensas que, pero bueno, hay que probar y hay que ver, y yo creo que al final pues conseguimos que la gente esté contenta y vaya guapa, y bueno, que es lo que intentamos. Javier, ¿qué se va a llevar? Vamos a abrir tendencias antes de ver este pase, que viene con sorpresa, y yo se lo digo desde aquí, que gracias a la SD de Compostela, que nos ha hecho ahí una importante cesión. ¿Qué vamos a ver esta temporada en la calle? Bueno, yo creo que en esta colección primavera-verano el hombre sufre una transformación muy amplia. Es un hombre que deja a un lado lo que es el clasicismo, y es un hombre mucho más urbano, más atrevido. Creo que es una de las tendencias que más se transformaron en esta campaña. Elige tanto por sus tejidos, elige unos tejidos muy suaves, muy frescos. Después se lanza a un colorido que no es habitual en los hombres, verdes, rosas, fucsias, morados incluso, azulones. Es un hombre atrevido. ¿Cuesta meterle el color en el armario? ¿Perdón? ¿Cuesta meter ese color en el armario de un masculino? ¡Ay, cómo sufre, Javier! ¡Cómo sufre! Yo creo que la gente joven no cuesta tanto. Y después también en el zapato pasa un poco lo mismo, pues sí que se llevan los rojos, los verdes, los mocasines, el cordón con el punto inglés, a juego con el, pues eso, la chaqueta roja con el cordón rojo, el pañuelo rojo, un poco lo que vimos antes. ¿En moda mujer? Pues vamos a ver dos colecciones así más diferenciadas, un poquito la fiesta y luego un poquito más casual para lo que es la calle, y luego pues también veremos un poquito lo que, bueno, que podemos hacer varios looks con la misma prenda, bueno, intercambiarlo, pero bueno, después cuando lo veamos lo analizamos un poco más al detalle. Inés, ¿cómo es la moda de esta temporada? ¿Es una moda que tú crees, pronosticas que va a gustar, que la vamos a ver mucho? La moda está gustando mucho porque estamos viendo en la calle ya un montón de esas cosas que se llevan pues todas las chicas con esos pantalones cortitos, incluso los crop tops, que son mucho más complicados porque a lo mejor no tenemos todas la barriguita que hay que tener, o cosas que son complicadas de llevar al día a día y que se están viendo ya en la calle. Yo creo que, bueno, vamos a ver, pero el color se está dejando ver a pesar del mal tiempo y un montón de cosas, y vemos que los chicos, lo que decía Javier, que se empiezan a atrever, que nos gustaría que se atreviesen más, que siempre lo decimos, pero que empiezan a ponerse esos detallitos que siempre marcan la diferencia, esas pajaritas, esos pañuelos, esos detalles pues en los ojales, en los botones, que marcan un poquito la diferencia con respecto a temporadas anteriores. El pantalón pitillo también, ¿no, Javier? Muy el pantalón entallado, estrechito. Con su vueltecita. Sin pliegues, las cazadoras muy
las americanas muy desestructuradas, sin forro, camisas con los cuellos y los puños con contrastes. Bueno, ya vamos. Ya vamos ahí. Estamos en la línea. Estamos en la línea, más adelante. Bueno, pues para ver todas estas tendencias vamos a empezar con la moda hombre, que nos van a presentar unos cuantos jugadores del Compos, que yo voy a agradecer otra vez desde aquí, porque están en un momento, entiendo que muy complicado a nivel deportivo para que nosotros los estemos interrumpiendo con estas cosas, pero aquí los tenemos. Ellos son Diego Franqueira, Cristian, y tenemos también, por supuesto, a Ismael Navarrina, economista, colaborador habitual del programa y es modelo, al que también hemos liado, y es el que ha dicho por 9ª vez hoy, vaya embolado. Así que un fuerte aplauso para ellos y para ver esa moda hombre. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall. Veíamos a Diego Franqueira, a Ismael Navarrina y a Cristian, dos jugadores del Compos y un economista, y no es pasión de madre, que diría Inés Peleteiro, pero qué guapo mi Isma. Aunque un look muy parecido al que él lleva siempre. Yo apuesto más por los jugadores, que les hemos dado un cambio total, ¿no? Bueno, los jugadores están más acostumbrados al tema más deportivo, al vestir más informal. A Isma le pusimos un traje, pero es un traje con una chaqueta con un toque muy moderno. Chaqueta corta, pantalón pitillo, sin pliegues y una pajarita para darle el toque elegante, porque bueno, el hombre no puede dejar de ser elegante. Bueno, que conste que con él errasteis, porque la ilusión de Isma era venir aquí y lucir moda baño, y él, pensando que iba a lucir pantalón corto, muchísimas compostelanas, me imagino. que lo pasáramos aquí en Valladolid. Pero bueno, la próxima vez, por favor, Corte Inglés, Pati Blanco, organiza aquí la moda primavera-verano, que yo creo que ahora que vamos a estrenar la terraza arriba, teníamos que hacer eso, presentar la moda baño en la terraza con un super fiestón, a donde nos vamos a subir al acabar el desfile para disfrutar de coctelería y ver esas fantásticas vistas y esa terraza tan maravillosa que tiene el Corte Inglés, y hacer ahí ya directamente la presentación de moda baño. Yo apuesto por moda baño arriba y con Ismael abriendo la pasarela, y yo creo que ya con el equipo del Compos y el equipo del Santiago Futsal ya lanzo desde aquí el guante y la petición, aprovechando que tenemos ahí detrás al presidente y al equipo directivo, así que queda dicho desde aquí. Bueno, y a Borja Golans, dándonos unos pases que me gustan a mí mucho. Y el Obra, claro, ¿no? Bueno, y el Obra, ya sabía yo que alguien iba a salir del Obra aquí. Bueno, ¿os ha costado mucho transformarlos? ¿Cómo es cuando vienen y son personas, como decías tú, que a lo mejor no están acostumbradas a este tipo de ropa, y de repente, bueno, les transformamos el look y les ponemos otro? La verdad es que se identificaron desde un primer momento con la ropa y les gustó. Estábamos dispuestos a hacer algún tipo de cambio y tal, pero los vimos que estaban cómodos y nada, para adelante. Y que son disciplinados. Aquí Sí, dijimos, sí. todo el mundo que vaya obediendo, obedeciendo, vamos, obedeciendo.
Bueno, pues si os parece bien, vamos a pasar a la ropa mujer, vamos a ver esas claves de moda también en 5 modelos fantásticas que se estrenan hoy sobre la pasarela, y vamos a recibirlas con un fuerte aplauso para ver todo lo que se lleva y después nos lo cuenta al detalle Rocky. I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters, all to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, river and me. Two drifters, all to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, river and me. All to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend. Y yo espero firmemente que después de esto nuestra amistad sobreviva, porque vaya liada la que les he liado, nunca mejor dicho. Hemos visto desfilar a Carmen Pomar, profesora de Psicología, a Raquel Castillejo, catedrática de Derecho Penal, a Charo Díaz, profesora de baile, a Lina García, ama de casa, y a Rosina Landó, personal shopper. Tendencias para todos los gustos, los estilos, para ver en la calle, y mujeres reales, aunque no todo el mundo tiene la altura de Raquel Castillejo, Claro, mujeres claro, reales, ¿no? Pues sí, bueno, vemos un poquito los colores, que ya se ve que son muy fuertes, unos colores vivos, el coral que viene un montón, mezclado así con tonos más apagaditos. Bueno, la ropa más así, más sport, que veníamos pues, con esas cazadoritas que ahora nos vienen muy bien. Era una chaquetita de escada, muy mona, un color así pastel, muy suave. No sé si se apreciará en la cámara, que casi todos los pantaloncitos tienen pequeños detalles, incrustaciones, bueno, que le dan un valor añadido lo que es a las prendas, ¿no? Que los hacen un poquito más especiales. Brillos, metales, las cremalleras que veíamos, y luego también un poquito los trajes de fiesta, que aquí se veían muy puestos con los sombreros, pero bueno, luego esa chaqueta, por ejemplo, la podemos usar y ponerla, por ejemplo, con un vaquero y utilizarla pues con un calzado más bajito, y le podemos dar
otras utilidades, el vestido, pues cambiar el calzado también y ponerlo pues con otra chaqueta, y entonces, bueno, quitarle un poquito ese look tan de fiesta, como la gente nos pide. Queremos ir a una boda, pero que luego nos valga y nos sirva para... Más Entonces para podemos... sacarle Sí, partido. exactamente. Pues luego- veíamos un poco de todo, Sí. Una muestra de todas las tendencias. Nos hemos fijado también en el calzado, María José. Sí. El calzado, pues un poco lo mismo, pasa igual que en confección, pues se lleva un poco de todo. Quiero decir, el taconazo te sirve tanto para un pitillo vaquero, pues como para ir a una boda. Es lo que dice un poco Coqui, que es que ahora la gente lo que busca, pues es usar la ropa, usar el calzado, usar los complementos. El tema de las carteras, que antes asociábamos la cartera siempre a, pues a una boda, un bautizo, ahora la cartera se pone con todo. Y pasa igual con el calzado. El calzado pues viene mucho además el strass en bailarina, el strass en sandalia alta, pues se lleva un poco con todo. Inés, ¿cuáles son las tendencias que más te han gustado? Bueno, me ha gustado un poquito de todo, ¿no? Porque hay que destacar lo que decía ella de la versatilidad de las prendas y que esta temporada yo creo que lo que tiene la moda es que es muy divertida y es como un poquito para invitarnos a jugar, a mezclar y a hacer ese tipo de combinaciones que no se nos hubieran ocurrido hace unos años. Así veíamos a Carmen Pomar con ese look más sport, pero en unos tonos pasteles y no en los típicos de deporte. Lo veíamos a la vez con unos sneakers, con un tacón. Dime hace 5 años que nos íbamos a poner unas deportivas con tacón, es que ni de broma, ¿no? Era algo impensable. está Y claro. un borsalino, que es un sombrero de fieltro, pero lo hemos visto en este caso en una paja, mucho más divertida, más fresca para el verano. Bueno, que la moda este año permite casi de todo, excepto aburrirnos y el ser sobrios y este momento que digo yo, el traje de gris. Pues no, ya viene el verano y hay que sacar los colores, hay que sacar un poquito la Y imaginación. mezclar, yo ¿no? creo que sobre Mezclar. todo mezclar todo y atreverse con todo. El tema de la crisis en eso pues también se nota, porque efectivamente una alpargata, pues hay alpargata para novia. Antes era impensable un tema así, y ahora sí, se usa para novias, se usa para vaqueros, se usa para todo. Y sacar el colorido y sacar también los brillos, todo lo que permita un poquito darle realce a lo mejor a un vestido que es más sobrio, que te serviría para trabajar, pero te pones de repente un mega joyón que, Sí, y que ya puede está. ser de brilli brilli perfectamente Brilli, y, ya brilli. ya parece que es otra cosita, ¿verdad? Sí, esas cadenas que llevaban ellas, esa bisutería, bueno, que Muy se vea y marcada, que todo ¿no? que brille. Sí. Le preguntaba antes a Javier si le había cambiado muchísimo el estilismo que llevaban a probar y yo te diría casi lo mismo Sí. con ellas, ¿no? Les Sí, hemos sobre quitado todo su las- personalidad. Sobre antes de todo las subir que a la iban así como un pasarela. poco más de fiesta, que iban así un poco distintas a como normalmente ellas visten. Eso es lo que nos dijeron, que se veían un poquito raras, pero bueno, cuando uno va de fiesta siempre se ve De así todas un formas, poquito... yo creo que aunque vayas de fiesta, lo importante es ir siempre cómodo. Sí. Siempre cómodo, que yo me imagino que es lo que buscan las Sí. clientas, tanto en caballeros como en señoras. El tema de ir cómodo, porque si no, no te sientes tampoco a gusto. Sí. Bueno, y los tejidos, que además son algodones, son tejidos que son cálidos y son fresquitos, no... Entonces, bueno, esas cosas, todo, el material de las cosas siempre da confort y ayuda a que vayas Claro. cómodo y Cómodo, bien. sobre todo comodidad. Hablando de zapatos, este año puja muchísimo una tendencia que es eso que llaman el tacón sensato, ¿no? Que es un poco más del tacón medio de toda la vida Sí. y que parece que después de tanto taconazo y tanta cuña imposible y tanto cuidado que voy, pues no sé, parece que estamos volviendo un poquito A la a bueno, comodidad, el sí. ponernos unos tacones sí, porque a todos nos guste, más bueno, Estiliza más otra muchísimo. perspectiva y tal, pero sin dejarnos los dientes en el intento. Después viene también el tema un poco de otra vez el zapato de punta, muchísimo. Sí. También para poner con todo, porque te sirve el de punta con taconazo para vaquero, como para vestir, como para ir de boda. O sea que es todo lo que decimos, una mezcla. Mezclar hay que- tendencias y atreverse. Eso. Hay que atreverse, no tener vergüenza y, Sí, venir y probar. Para y todos venga. los gustos, Y venir. Efectivamente. Y que venga la gente, se anime y se prueba y confíe en, Un poco en nosotros. en nosotros y en el Corte Inglés. Las personas que van buscando tendencias, que van buscando moda, sobre todo en este tiempo en el que hablabais antes de que hay tanta fiesta, tanta ceremonia, ¿buscan consejo, buscan asesoramiento o estamos ya tan al día, nos metemos ya tanto en las redes sociales que tenemos muy claro todo? Bueno, viene de todo, ¿eh? Lo que pasa que bueno, la gente pues a veces viene sola, a veces vienen acompañados y confían más en el criterio de las personas con las que vienen, pero bueno, suelen confiar en nosotros y en lo que nosotros
El hombre se deja Sí, más aconsejar y fácil. va siempre acompañado. Sí, sí. Pero ¿no? bueno, son más fáciles. Pero es muy fácil. Sí, Vestir los a un hombres es más caballero, fácil. calzar a un caballero siempre muy fácil. ¿Tú crees que es más fácil? Sí, siempre, Fíjate, siempre. depende Sí. si es obediente, ¿no? Sí. Pero, No, son pero más- son mucho más conservadores. Como quieras convencerle de llevar, por ejemplo, un look como el que veíamos antes de la bermuda con una americana, que es tan divertido y que además te permite darle otro uso a las americanas que teníamos, no todos se dejan, ¿no? No sé, tú lo dirás que peleas con ellos a diario. Bueno, se dejan aconsejar, pero bueno, su criterio prevalece. Si le dice la señora que bueno, pues que está muy guapo, que está muy bien, nos dejamos aconsejar, pero al final o se queda en el armario o llevamos lo que nosotros queremos. Eso está clarísimo. Sí, eso está claro. El tema de la pajarita, por ejemplo. Y de los pañuelos, Sí, que el no tema de la todos... pajarita sí. es que es Bueno, ideal. ahora ¿Quién los se atreve chicos con la vamos- pajarita? Sí es más atrevido ahora el hombre, ¿eh? Sí, sí que se Sí, atreve, es ahora más ya se ve, coqueto, ya se sí, ve. sí, se De cuida todas formas, más. fíjate, la pajarita que tanto se lleva en este año, que la vemos en tantísimos estilismos, y yo creo que cuesta mucho meterla por los ojos, ¿no? El Que no propio estamos Ismael acostumbrados. Navarrina no es nada de pajarita, que lo hablábamos antes, y hoy le pusisteis una pajarita y está guapísimo, ¿no? Guapísimo. Yo creo que sí. A la gente le da así como un poco de vergüenza, supongo, ser el primero en salir con algo, poner algo así, distinto a... Es que la corbata a lo mejor hay muchos caballeros que no son de corbata, pero bueno, como que acaba, ya todo el mundo va con corbata, la pongo aunque sea un día especial y tal. Pero la pajarita yo creo que está irrumpiendo con muchísima fuerza, para mí sorprendentemente. Sí, además que, bueno, pues tienen un colorido que puedes ponerte una pajarita no solo para vestir, sino para, en plan, con unos vaqueros, con una camisa de cuadros, una camisa de rayas con tu pajarita y tu americana, y vas bien vestido, vas elegante. Yo creo que es ver 2 o 3 en la calle y, Sí, y ya ya todo el todos. mundo se atreve. Bueno, Sí. pues para que se animen los caballeros, decíamos es ver 2, 3 en la calle, pues vamos a ver una sobre la pasarela, que es la última sorpresa que tenemos preparada antes del cierre final, que es nuestra mesa habitual de corazón, hoy con una pequeña vuelta. Y nuestra sorpresa es que llegaba, no llegaba, pero ha llegado nuestro Bau, tercer capitán del Compos. Un fuerte aplauso, porque aquí lo tenemos. Por llegar tarde. Pues Pau, animado con pajarita, que además creo que no es un look habitual y le chocaba incluso bastante. Un fuerte aplauso para el tercer capitán del Compos. A mí me parece el ejemplo perfecto. Ay, me he colado, ¿qué? No, no. Me parece el ejemplo perfecto de un look que es deportivo, que es fresco, pero que a la vez tiene un toque diferente, ¿no? Porque lleva esa camisa en vaquero, que es otro de los tejidos estrellas de la temporada, que es de las camisas vaqueras, nos las ponemos con vestidos más de fiesta tal, y me parece un ejemplo perfecto de un look deportivo, pero a la vez que podrías llevar casi a cualquier cosa de día, ¿no? A todos los sitios, yo creo que sí. Bueno, pues el ejemplo perfecto, yo creo que para acabar esta mesa, despediros a los 4 por haber estado aquí acompañándome hoy. Y nosotros una pequeñísima pausa para la publicidad y retomamos como siempre para acabar el programa con un especialísimo de Corazón Corazón.